síntesis y metabolismo del glucógeno. Entonces, pues esta diapositiva específicamente yo creo que ya la habían visto porque yo se las puse en una presentación de laboratorio cuando vimos los polímeros, ¿sí? Entonces, pues el glucógeno es un homopolisacario. ¿Qué quiere decir que es un homopolisacario? Homo significa que es igual y pues polisacario significa que es un polisacario. Es decir, que es un polisacario formado por solo unidades monoméricas de monosacáridos, valga la redundancia, que en este caso el monosacario es la glucosa. Entonces, es un polímero formado únicamente por unidades de glucosa. Este polímero pues está conformado principalmente con enlaces alfa 1,4, ¿sí? Pues ustedes ya saben perfectamente distinguir los enlaces y cuáles son alfa 1,4, pero igual aquí los vamos a ir contando. Este es mi carbono numérico, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 4. Aquí en el carbono 4 se va a unir con la siguiente unidad y lo mismo va a pasar 1, 2, 3, 4 con la siguiente. Entonces por eso pues formamos cadenas lineales de pues enlaces de glucosa a glucosa alfa 1,4. Y es alfa porque va viendo para abajo el enlace. Si se dan cuenta, va para abajo. Nunca va para arriba, que es beta. El beta 1,4 no lo podemos digerir. Es el de la celulosa. Y las ramificaciones son y va a tener ramificaciones cada 8 a 12 carbonos. Y va a ser una ramificación alfa 1,6. Como lo vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, carbono 6, ¿sí? Voy a tener mi ramificación cada 8 o 12 carbonos. Si se dan cuenta, aquí está para abajo. Por eso es alfa. Si estuviera al revés, sería beta. Y entonces, pues, esta es la estructura de cómo es más o menos una unidad de glucógeno. Y podemos ver que tenemos muchísimas ramitas y como que muchísimos extremos de las ramas. Yo ya les había dicho que el objetivo de que sea tan ramificado era porque en cada uno de estos extremos iban a actuar las enzimas y iban a permitir su degradación cuando el cuerpo lo requiera. Y que si fuera una cadena lineal únicamente, solo podía tener dos enzimas, las de los dos extremos. Y aquí puede tener, solo en esta imagen, pues una enzima funcionando, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Ustedes se pueden dar cuenta que tiene, pues se degrada mucho más rápido al tener ramificaciones. Más o menos, pues puede tener hasta 55,000 unidades de glucosa, más o menos una unidad de glucógeno, y con más o menos 2,000 extremos no reductores, ¿sí? Recuérdense que son extremos no reductores porque no tienen el carbono numérico como asequible, ¿sí? Esa era la definición. Pero eso ya lo vimos bastante bien en la parte de los carbohidratos. Entonces, pues, ¿dónde se ubica? El glucógeno principalmente está en el hígado y en el músculo. En el hígado, más o menos, el glucógeno tiene el 10% del peso del hígado y más o menos un 2% en el músculo. Esos dos son aproximados, va a depender de la fisiología de cada persona. Pero, por ejemplo, en el hígado va a haber en el hígado hay mucho más porcentaje en peso que en el músculo, pero en general, así el total de glucógeno que se va a encontrar en el cuerpo va a haber más en el músculo, porque todo eso es en porcentaje de peso, y como pues sabemos que el hígado solo tenemos uno y es relativamente chiquito, y tenemos un montón de músculos que van a estar acumulando glucógeno, que pues van a pesar más al final, y por eso va a haber mayor cantidad de glucógeno en el músculo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese glucógeno del músculo al final se va a degradar rapidísimo. El glucógeno del músculo se degrada muy rápido. En cambio, pues el glucógeno del hígado se va a ir liberando poco a poco, porque yo les había dicho que el hígado pues era el órgano que se encargaba de pues controlar los niveles de glucosa de todo el cuerpo. Cuando pues el nivel de glucosa en sangre es pues, menor a 5 milimolar, yo voy a poder liberar ese glucógeno del hígado para mis unidades de glucosa, y eso pues finalmente me va a permitir equilibrar mis niveles de glucosa otra vez.
En cambio, el hígado se lo va a gastar en la contracción vigorosa rapidísimo, ¿sí? Por ejemplo, en el músculo tipo 2, recuérdense que el músculo tipo 2 era el músculo de contracción rápida. El tipo 1 era el de contracción lenta. El tipo 2 es el que mayor reserva de glucógeno va a tener, ¿sí? Porque le recuerdo que en contracción rápida al final se forman como que condiciones de hipoxia, ¿sí? Estas condiciones de hipoxia iban a evitar que se pudiera, pues, oxidar la glucosa hasta CO2 y agua, sino que iba a hacer una fermentación láctica, iba a formar lactato al final, porque yo no iba a tener oxígeno. Y ya lo vimos perfectamente que sin oxígeno la cadena de fosforilación oxidativa se ve anulada completamente. Entonces, por eso va a haber mayor cantidad de glucógeno en el músculo tipo 2 y va a ser anaerobia. Entonces, pues cuando yo estoy haciendo ejercicio, ese glucógeno me lo puedo gastar en 1 o 2 horas de estar haciendo ejercicio fuerte. Rapidísimo. En cambio, pues el glucógeno hepático va a durar mucho más tiempo. Entonces, pues cuando yo tengo condiciones de ayuno de 4, 5, 6 horas de no haber comido, pues poco a poco va a ir liberando pues esa concentración, esas concentraciones de glucosa a la sangre para mantenerla equilibrada. Y algo que sea muy importante es que al menos la mayoría de la gente piensa que el glucógeno es el mayor reservorio energético en el cuerpo. Y eso es mentira. El glucógeno es el mayor reservorio de azúcar en el cuerpo, pero los adipocitos pueden almacenar triacilglicéridos y con esos podemos hacer mucha energía también. Pues yo tengo Entonces, una pregunta. ¿qué manda? Entonces, por ende, cuando la gente se desmaya porque se le baja el azúcar, es porque su hígado ya no pudo compensar. Sí, exacto. Es que lo que pasa es que a veces tu cuerpo está gastando tanta azúcar que no le da tiempo de reaccionar pues a todos los sistemas de regulación del azúcar. Entonces, por eso es que como que te da el bajón. Pero luego pues el hígado siempre va a tener reservas de glucógeno, a no ser que lleves pues, un estado de inanición muy fuerte. Entonces, en lo que se compensa, va a ir poco a poco liberando el hígado los niveles de glucosa y ya te vas a recuperar. Eso Mm, es con una persona que, pues, que no sea diabética, ¿verdad? Pues si es una persona diabética, sí ya va a comenzar con todo, pues, con las convulsiones y todo eso por la deficiencia de glucosa en las células. ok, Ujú. Y más que eso todo en el cerebro, ¿verdad? Por eso son las convulsiones, porque el cerebro solo se puede alimentar de glucosa. Pero, está bien. bueno, ¿por qué la glucosa se almacena como glucógeno en el hígado? Eso es algo bastante importante, ¿sí? ¿Por qué la glucosa, y ya se los había preguntado en un examen, por qué la glucosa no se almacena como glucosa simple? Porque es un gran proceso para hacer glucógeno. Porque el cuerpo no puede decir, bueno, mejor lo dejo como glucosa ahí en el hígado y facilito, cuando yo quiera la voy liberando. Por la presión osmótica. Sí, exacto. Exacto. Entonces, pues aquí dice exactamente pues presión osmótica para la próxima. No lo voy a poner. Sí. Pero es específicamente eso por la presión osmótica. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo tengo, imagínense, una unidad de glucógeno puede tener hasta 55,000 unidades de glucosa. Imagínense, esas 55,000 unidades de glucosa van a estar haciendo una presión osmótica porque va a hacer una concentración de glucosa muy, muy, muy fuerte. Pueden llegar hasta 5 milimolar adentro de, y esa fuerza y ese cambio de presión osmótica va a hacer que, pues, recuérdense que la presión osmótica va a haber primero intercambio de agua, puede haber tanto intercambio de agua con las células por tener tanto glucógeno que al final, pues, la célula va a reventar. ¿Sí? Mm, sí. No, la Entonces, verdad, no. Entonces, mm, yo pensaría que necesita más presión para bombear la glucosa hacia afuera. no, porque recordate que en la ósmosis solo interviene el agua, no interviene pues, la glucosa. Pues la glucosa pasa por un receptor, no es como que pueda pasar por No, difusión a sí, través de la membrana. el agua pasa por acuaporina, sí es cierto. Exacto. Entonces, pues el agua puede pasar pues solo por puro intercambio,
No que la glucosa sí tiene sus receptores. Por ejemplo, estamos hablando del hígado, pues mi receptor GLUT2 es el que se encarga de sacar la glucosa. Pero Ya sí. entendí. Sí. Ujú. Y por eso mismo, esa presión, pues esa gran concentración de glucosa no es fácil de manejar. Entonces, si yo tengo solo una unidad de glucógeno, ese no va a generar una presión osmótica tan fuerte. ¿Sí? Sí. Entonces, ahorita ya nos vamos a ir a la síntesis del glucógeno. Pero antes, tiempo, ¿quedó claro el tema antes? Sí. Sí, bueno, perfecto. Pero antes de hablar de... ¿Quién habló? Yo. O sea, yo, Catherine. Ajá, ¿qué pasó, Katherine? Ah, no, que o sea, que sí quedó claro. Ah, va, perfecto, sí, me parece. Entonces, miren, yo tengo aquí mi síntesis de glucógeno. Antes de hablar de la síntesis de glucógeno, les voy a hablar un poquito de esto que ya lo vimos en la parte de carbohidratos, pero se los voy a recordar porque pues nunca está de más hacer un pequeño recordatorio. Nosotros tenemos nucleótido azúcares, ¿sí? Cuando vimos pues, la parte de carbohidratos, vimos todos los tipos de azúcares, los aminoazúcares y todos los tipos, ¿verdad? Los fosfoazúcares y todo. Ahorita estamos viendo pues los nucleótidos azúcares, es decir, que tienen una unidad de un nucleótido pegado a su estructura, ¿sí? En el carbono anomérico. Y este tipo de azúcares van a ser claves en la síntesis y en la formación de glucógeno. También van a ser muy importantes en la síntesis y formación de aminohexosas, como por ejemplo la glucosamina, N-acetilmurámico, de que ya lo hemos visto bastante bien, y los deoxiazúcares, que nos recordamos que los deoxiazúcares son parte del ADN o el ARN, todo depende si es una pentosa o una hexosa. ¿Sí? Sí. Entonces, se requiere, ¿por qué son tan importantes estas? Porque se requiere menor energía para las reacciones. Este grupo de UDP glucosa, pues este grupo de nucleótido que está pegado a la glucosa va, como decir, va a activar de alguna manera la glucosa. Y al estar activada, no va a necesitar tanta energía para que se den las reacciones. Entonces va a ser mucho más fáciles que se den, van a correr como más suaves, por decirlo de una manera. Y también va a proporcionar una mayor afinidad a las enzimas, ¿sí? Importantísimo. Se va a pegar mejor este grupo de UDP, se va a pegar súper bien a las moléculas y a las enzimas que se van a encargar de la síntesis del glucógeno. No les he dicho el nombre, perdón, todavía. UDP, uridina difosfato, glucosa. Es decir, es la base nitrogenada, que es uridina y dos grupos fosfatos. Si se dan cuenta, difosfato, aquí y aquí. Y este grupo, al final que está marcado, es un grupo de pirofosfato, si se dan cuenta. Porque pues se le llama piro cuando es como un enlace como éster entre dos fósforos. ¿Sí? Sí. Y pues son separados de las hexosas. Eso también es algo muy importante. Se separan de las hexosas que se destinan para el catabolismo. ¿Por qué? Yo al tener este grupo de nucleótido pegado a mi molécula de glucosa, yo voy a decir, bueno, esta molécula de glucosa yo ya no la puedo hacer más, ya no la puedo usar más para la glucólisis. Porque se recuerdan de que pues, esta glucosa en general es, pues todo esto viene de la glucosa 1-fosfato, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí tengo mi carbono anomérico y tengo un fosfato en mi carbono 1. Y se recuerdan, pues la glucosa 1-fosfato no interviene en la glucólisis, pero sí se puede transformar a glucosa 6-fosfato, que sí puede intervenir en la glucólisis. Entonces, con esto, yo me voy a asegurar que esta unidad de glucosa vaya específicamente a la síntesis de glucógeno y que no vaya a ser catabolizada por la glucólisis. Importante. Y finalmente, algo de orgánica, porque ustedes saben que a mí me encanta la orgánica. Entonces, pues es un buen grupo saliente en reacciones de sustitución nucleofílica 1. Este grupo, todo este grupo, al final, si nosotros nos ponemos a ver los mecanismos de cómo es el acoplamiento de las unidades de glucosa para formar el glucógeno, nos vamos a dar cuenta que al final termina siendo un mecanismo de reacción por sustitución nucleofílica tipo 1.
Entonces, pues es un buen grupo saliente, es bastante interesante. Pero solo se los dejo para que, como dato curioso, porque yo sé que ustedes tal vez no son tan fanáticos de la orgánica como Guácalas, la orgánica. yo sé, casi nadie le gusta. Es un gusto adquirido. Entonces, voy a comenzar cómo podemos formar esa famosa UDP glucosa, ¿sí? Yo voy a comenzar con mi glucosa 6-fosfato. Esta ya la conocemos bien. La glucosa 6-fosfato, le recuerdo, es la de la glucólisis, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo esta enzima que se llama fosfoglucomutasa. Esta fosfoglucomutasa va a tener como unos residuos de serina, y en ese residuo de serina va a tener un OH, y en este otro grupo de serina va a tener un grupo fosfato pegado. Entonces, va a recibir a la glucosa 6-fosfato, ese grupo OH, se le va a pegar este grupo fosfato aquí, y luego va a pasar al siguiente lado, y este otro grupo de serina que ya tiene el fosfato, le va a pegar a al grupo fosfato en el carbono 6, ¿sí? No. Entonces, ¿Cuántos grupos de serina tengo? Entonces, 2. 2 grupos de serina, ¿sí? Ya, sí. Entonces, pues al final yo voy a tener la glucosa en carbono 1, perdón, era en carbono 1, yo comienzo con carbono 6, ese grupo fosfato se le va a pegar al residuo de serina, la serina va a tener el grupo fosfato aquí pegado, y luego el otro grupo de serina que ya tiene el fosfato se lo va a pegar al carbono 1. Yo voy a tener glucosa 1-fosfato, ¿sí? Esta glucosa 1-fosfato que yo voy a formar aquí, al final el mecanismo yo no se lo voy a preguntar en el examen. Yo les voy a preguntar cómo se convierte la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato, y es por la fosfoglucomutasa. Al final yo tengo mi glucosa 1-fosfato, ¿no? Sí. Y esta glucosa 1-fosfato, yo por medio de la enzima UDP glucosa pirofosforilasa, la voy a convertir en UDP glucosa. Yo voy a necesitar otro sustrato. Este sustrato es UTP, que es uridina trifosfato. ¿Sí? Si se dan cuenta, tengo aquí la base uridina y tengo 3 fosfatos aquí. Esto es como el GTP o el ATP, que tiene, pues que son 3 fósforos pegados a una base nitrogenada, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues por esta enzima UDP glucosa pirofosforilasa, voy a pegar mi grupo UDP a mi glucosa 1-fosfato. Y yo ya voy a tener mi UDP glucosa, que era esta, que era la encargada y la que iba a ser la unidad de ensamble del glucógeno, ¿sí? El glucógeno no se puede ensamblar con glucosa sola. Necesita esta UDP glucosa porque la enzima que hace el glucógeno solo reconoce al UDP glucosa para ¿Y poderla qué pasa con ensamblar. los 2 fósforos que sobran? Se van, si te das cuenta aquí se van. Y se forma pirofosfato. Luego yo tengo otra enzima que rompe este pirofosfato y al final genera 2 moléculas de fósforo inorgánico, que pues este fósforo inorgánico al final se recicla en la célula. ¿Sí? Sí. Aquí yo tengo otra imagen, así como que con las estructuras más desarrolladas de cómo es que se forma esto. Pero ya lo expliqué bastante bien. Entonces ahorita ya nos vamos a la síntesis de glucógeno, ¿sí? ¿Cómo yo voy a sintetizar glucógeno? Por mi enzima glucógeno sintetasa. Mi enzima glucógeno sintetasa va a agarrar, va a transferir una unidad de UDP glucosa a un residuo no reductor, importante, no reductor de una cadena de glucógeno. Esto es una cadena de glucógeno. Aquí la vemos, va a ser larga, ¿sí? Pero aquí pues solo están enseñando las últimas 2 unidades. ¿Cómo sabemos cuando es reductor? Es no reductor. No, pero cuando es reductor, ¿qué es la diferencia? Ah, porque tiene carbono anomérico disponible. Aquí si te das cuenta, el carbono anomérico es este. ¿Sí? Entonces por eso es el extremo no reductor, porque este es el extremo que está disponible para reaccionar. Sí. Entonces, pues se transfiere el residuo de glucosa al extremo no reductor de la cadena de glucógeno. Sale el grupo UDP y se enlonga la cadena pues con un enlace alfa 1,4.
Entonces, pues yo aquí tengo mi cadena de glucógeno, N, pues con N residuos más 1, porque este fue el residuo que se agregó. Y se agrega en 1,4 específicamente. Solo 1,4 se va a agregar con esta enzima glucógeno sintetasa. Las ramificaciones las voy a hacer con otra enzima, como las podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, para generar todas mis ramificaciones, yo tengo mi enzima que se llama enzima ramificadora de glucógeno, ¿sí? Esta enzima ramificadora de glucógeno va a tener 2 unidades, ¿sí? Y quiero que me pongan mucha atención porque las unidades se llaman así. Se llama amilo alfa 1,4 a 1,6 transglucosidasa, ¿sí? O se le puede llamar glucosil 4,6. Esos son los nombres de esta enzima ramificadora de glucógeno. Y pues cataliza la transferencia de 6 o 7 residuos de glucosa, ¿sí? Y la glucógeno sintasa luego los añade, y luego la glucógeno sintasa añade pues ya más residuos a la cadena de glucógeno. Entonces, eso es algo muy importante, miren. Esta enzima ramificadora de glucógeno solo va a trabajar si al menos hay 11 unidades de glucosa, ¿sí? Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Entonces, va a agarrar los últimos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los va a agarrar los últimos 7 y ya va a formar la rama y va a dejar 4 residuos siempre disponibles. Si se da cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4. Estos 3 que están como que Amarillitos. en amarillitos son como que los extremos de la nueva cadena, ¿sí? Y este es como que el centro de la ramificación, si se da cuenta. Si se dan cuenta, pues de aquí sale la ramificación y aquí salen los otros 2. Entonces, aquí en estos 3 ya va a llegar mi enzima glucógeno sintasa y va a comenzar a añadir unidades de glucosa, 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 hasta llegar otra vez a 11 unidades. Y luego va a hacer otra ramificación. Y mis unidades, y mi glucógeno sintasa va a seguir añadiendo unidades. ¿Sí? Sí. O sea que trabajan a la vez. Trabajan de la mano. Porque una hace la cadena larguita y luego la otra la corta y lo mueve de lado. Exactamente, trabajan de la mano. Uno hace la cadena larguita, suficientemente larga para que la otra la pueda cortar, la pueda poner en una ramificación 1,6 y después la otra pues sigue trabajando y sigue haciendo larguita la cadena. El objetivo es tener la mayor cantidad de ramificaciones posibles para que haya la mayor cantidad de extremos no reductores posibles y que yo pueda rápidamente degradar ese glucógeno a glucosa libre, ¿sí? Sí. Y que no me dé la pálida, así como tú me habías dicho hace un ratito, de que se te baja el azúcar. Bueno, entonces, vamos a ver algo muy importante. José, eso dijiste hace un ratito. Bueno, pero esto también es algo, es que casi todo es importante. Esta presentación es bien chiquita, pero me gustaría terminarla hoy, así ya nos colocamos al día. Es de únicamente como 20 diapositivas rapiditas. Súper. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que inicia la síntesis del glucógeno? Porque yo les dije aquí, claro, que mi glucógeno sintasa iba a agregar unidades de glucosa a una unidad ya formada de glucógeno, ¿sí? Pero ¿cómo yo Seguro hay formo? un cebador, como en todo en bioquímica. Exactamente, ¿cómo yo inicio esto con un cebador, ¿sí? Este cebador se llama glucogenina, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos ver aquí, esta se llama glucogenina G y está marcada. Entonces, esta glucogenina es una proteína, ¿sí? Literalmente solo tiene unidades de proteína. Y se le van a agregar unos residuos de glucosa. ¿Por qué? Porque tiene un residuo de tirosina 184 que va a aceptar las moléculas de glucosa, ¿sí?
por una enzima especial, que es, es glucosiltransferasa. Glucosiltransferasa, sí, glucosiltransferasa. Sí. Y pues esta le va a agregar las unidades a la glucogenina, le va a pegar las unidades de UDP glucosa, hasta que al menos tenga 8 residuos. Cuando ya tiene 8 residuos, ¿sí? Que va a ser esta cadena principal, que ya va a tener 8 residuos de glucosa, ya van a comenzar todas las ramificaciones por la glucógeno-sintasa, ¿sí? Entonces, lo importante es que mi síntesis de glucógeno no puede comenzar si yo no tengo este primer, que este primer es esta enzima, esta proteína que se llama glucogenina. Glucogenina va a funcionar como base, como ancla, donde se puede después formar todas las cadenas y todas las ramificaciones del glucógeno, ¿sí? Sí. Y pues, a esta enzima se le van a pegar unidades de UDP glucosa también, ¿sí? Sí. Porque tiene una ribosa ¿Dónde? abajo de la UDP glucosa después de los pirofosfatos. Ah, ribosa, sí. Recordate que la ribosa es un azúcar. Ah, ok. Esto es el nucleótido, ¿sí? Recordate que el nucleótido tiene una Tiene base una nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos que puede ser ribosa y pues las partes de fosfato. Ah, ok. No Sí. había visto que era. Sí. Recordate, eso lo tiene todos. Eso los tiene pues el GTP, el ATP, todos, ¿sí? Sí. Entonces, pues aquí voy a mi síntesis de glucógeno y más o menos se va a ver. Entonces, yo tengo mi glucogenina, ¿sí? Sí. Y tengo mi residuo de tirosina. Sí. Entonces, voy a tener mi glucosa, pues mi UDP glucosa, va a salir mi UDP, se le va a pegar una glucosa y se llama proteína tirosin glucosil transferasa, así se llama. De eso no me vas a preguntar, ¿verdad? Esta enzima, No, el proteína tirosin glucotransferasa. así, esta es la enzima de que va a transferir de que no se miraba antes porque está muy chiquito, que va a transferir pues las unidades de glucosa a la glucogenina. Y no creo que la pregunte. Ay, qué bueno. Entonces, si se dan cuenta, pues yo aquí tengo pues mi glucogenina y ya se va a pegar, pues ya tengo como que un hexágono pegado, una unidad de glucosa, ¿sí? Luego ya va a entrar, pues yo cuando ya tenga mis 8 unidades, va a entrar mi glucógeno sintasa, que va a ser esta enzima, y ya va a comenzar a agregar pues unidades de glucosa. Hasta que se vaya enlongando, se va enlongando, se va enlongando. Luego aquí tengo pues mi enzima ramificadora de glucógeno, va a estar formando estas ramificaciones. Le va a ¿sí? quitar 7 y las va a mover para otro lado. Exacto, y van a ser ramificaciones 1,6 y luego yo voy a tener varios extremos. Entonces, pues voy a agregar glucosa pues a los 3 extremos de una vez y voy a estar agregando glucosa y así se va a repetir el ciclo hasta que yo tenga mi glucógeno, ¿sí? Eso me gusta. Recuérdense que esta enzima ramificadora de glucógeno, perdón, tiene este nombre que se llama amiloalfa 1,4, 1,6 transglucosidasa, ¿sí? O glucosil 4,6. ¿sí? Ese es el nombre real. Si el libro tiene otro nombre, no es ese. Más que todos por aquí, ¿ve? Aquí en esta tiene un gran error. Lo tengo marcado. Entonces, ahorita ya vimos la síntesis de glucógeno. Ahorita nos vamos a la degradación del glucógeno, ¿sí? Y ya hasta lo último, ya terminamos, ya solo falta un poquito de la regulación y terminamos la clase. La degradación de glucógeno, ¿sí? Yo tengo mi unidad grande, pues, todas mis cadenas de glucógeno. Bueno, primero, mi proceso se llama glucogenólisis, ¿sí? Literalmente, glucógeno, glucógeno, viene de glucógeno, ¿verdad? Y lisis viene de rompimiento, entonces pues es rompimiento del glucógeno, ¿sí? Y mi enzima que va a efectuar eso se llama glucógeno fosforilasa, ¿sí? Entonces, también La voy a... fosforila para que sea libre y otra vez se convierte en glucosa 1-fosfato. Sí, exactamente. Entonces, se llama glucógeno fosforilasa porque literalmente fosforila las unidades de glucógeno. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Tengo otras enzimas que también van a ayudar a la degradación completa del glucógeno, ¿sí? Como la enzima desramificadora de glucógeno,
que tiene dos subunidades. Oligo alfa 1,6 a pues alfa 1,4 glucano transferasa, ¿sí? Entonces aquí dice oligo alfa 1,4 a alfa 1,4 glucano transferasa, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo con esta enzima, yo lo que quiero es quitar una ramificación, ¿sí? Entonces, tengo una ramificación que es alfa 1,6 y la voy a pasar a 1,4 para que yo tenga la cadena larguita, ¿sí? No tiene sentido que se llame alfa 1,4, que ya está en 1,4 y lo voy a volver a colocar en 1,4, pues sí no tiene como que mucho sentido, ¿sí? Entonces, el nombre está mal, es oligo alfa 1,6, ¿sí? Y también pues tengo otra unidad que se llama amilo alfa glucosidasa 1,6. Y finalmente tengo la última enzima que se llama fosfoglucomutasa, que va a ser la última que va a terminar en la glucogenólisis. Pero vamos a comenzar una enzima a la vez, ¿sí? Vamos a ir explicando cada enzima y cada proceso a la vez. Comencemos con la glucógeno fosforilasa. Aquí yo voy a tener si se dan cuenta, mi cadena de glucógeno, que tiene muchísimas unidades. Aquí voy a tener un montón más, ¿sí? Entonces va a entrar mi enzima glucógeno fosforilasa con ayuda de un fósforo. Va a meter ese fósforo a una unidad de glucosa, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Le metió este fósforo, generé glucosa 1-fosfato y voy a tener otra vez pues, mi cadena, pero con un residuo menos. Entonces aquí lo dice, ¿ve? Que pues tengo mi glucosa N-1, porque es N unidades de glucosa, menos 1 porque le quité 1. Y este proceso se llama fosforólisis, ¿sí? Es como una hidrólisis, pero en la hidrólisis tú estás metiendo agua. Aquí en esta fosforólisis yo estoy metiendo un grupo fósforo. Y con eso estoy rompiendo pues este enlace, ¿sí? Que es mi enlace acetal pues mi enlace glucosídico, que es un acetal al final. Y aquí algo muy interesante que podemos ver que yo utilizo de cofactor fosfato de piridoxal, ¿sí? Recuérdense que el piridoxal es la vitamina B6 y esa ya la hemos visto bastante para que se den una idea de la importancia que es que uno mantenga todas sus vitaminas y todo en orden, porque esas vitaminas sí van a funcionar como que ecosustratos para muchas enzimas. Y pues aquí está el error de esta enzima. Entonces, ahorita ya voy a explicar bien esas enzimas, ¿sí? Entonces, mi glucógeno fosforilasa solo puede trabajar con unidades alfa 1,4. Alfa 1,6 no las puede trabajar. Entonces, para eso yo voy a tener que desramificar, ¿sí? Entonces, mi glucógeno fosforilasa, si se dan cuenta, aquí está cortando todas las unidades de glucosa. Hasta que yo llego aquí. Cuando yo tengo 4 residuos de glucosa en una ramificación, lo mismo que pasaba cuando se formaban, ¿sí? De que se formaban pues 4 residuos de glucosa, los últimos 4, ¿sí? Ya va a entrar esta enzima que se llama pues la enzima de ramificante, ¿sí? Y esta enzima de ramificante, esta es la oligo alfa 1,6 a alfa 1,4 glucano transferasa. Esta es como que la subunidad, porque esta enzima, que es mi enzima desramificadora de glucógeno, ¿sí? Va a tener como 2 subunidades. La subunidad de que va a convertir este enlace, estos 3 que están en amarillito, que los va a pasar a mi cadena, ¿sí? Y solo va a dejar una unidad de glucosa. Esta va a ser la primera. ¿Qué manda? ¿Aló? ¿Aló? Una más larga y no tan bonita. ¿Qué manda? Perdón, seguro es mi internet. ¿Por qué quiere hacer la cadena más larga y quitarle sus ramificaciones? No necesita que sea ramificada, pues. No, porque yo aquí estoy degradando, recordate. Entonces, ya que estoy degradando mi glucógeno, yo necesito, pues, literalmente quitarle unidades de glucógeno, como lo estoy haciendo aquí. Pero mi glucógeno fosforilasa
solo puede fosforilar residuos 1,4. Es decir, yo necesito una cadenota sin ramificaciones. Yo por eso necesito esas enzimas de ramificadoras para quitar estas ramificaciones, ¿sí? Para hacer una cadena larga y a poder cortarlo. Exactamente. Entonces lo que hago es aquí, ¿sí? Le robas a los ricos para darle a los pobres, literalmente. Sí, se podría decir. Entonces aquí, pues estas como que cadenas, cuando tienen 3, ¿sí? Pues va a cortar esta enzima, los últimos 3, y va a dejar una solita, ¿sí? Miren. Y las va a aumentar. Entonces ya va a venir la glucógeno fosforilasa y va a cortar, va a cortar, va a cortar. Esta enzima de glucosa la va a cortar y se va a liberar como glucosa libre, no como glucosa 1-fosfato, sino como glucosa libre. Y la va a cortar la otra unidad de mi enzima ramificadora, ¿sí? Que era la alfa 1,6 glicosidasa, que es esta que se encuentra aquí, ¿ve? Amino alfa glicosidasa 1,6, ¿sí? Esta ya va a cortar este residuo de glucosa en una glucosa libre. Y luego, pues ya aquí tengo esta mi cadena, ya mi glucógeno fosforilasa va a comenzar a cortar, 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 ¿sí? Sí. ¿Sí me cacharon? Entonces, miren, el objetivo es estar degradando poco a poco mi molécula de glucógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo, como tengo ramificaciones, tengo que eliminar esas ramificaciones. Mi glucógeno fosforilasa va a cortar las cadenas hasta que queden aproximadamente 4 residuos de glucosa. Cuando queden 4 residuos de glucosa, va a entrar mi enzima de ramificadora, ¿sí? Y va a agarrar los últimos 3 residuos de la glucosa y los va a pasar a la cadena larga. La va a elongar en 3 residuos. ¿Sí? Luego, la otra subunidad de mi enzima de ramificadora va a agarrar este residuo solito que queda ahí y lo va a liberar. Pero este lo va a liberar como glucosa sola. Va a ser una hidrólisis literal aquí. Y luego, pues ya que tengo mi cadena sin ramificaciones, mi glucógeno fosforilasa ya se puede dar gusto y romper todo. ¿Cuáles van a ser los destinos de esta glucosa que se va a formar pues, de que se va a formar nueva, ¿sí? Por mi glucogenólisis. Cerebro. Exacto. Pues cuando yo tengo bajas concentraciones de glucosa, en el hígado, esto va a pasar en el retículo endoplasmático, ¿sí? Va a entrar, pues, en mi glucosa 6-fosfato, va a entrar esta glucosa 6-fosfato, pues se va a formar. Se forma glucosa 1-fosfato y luego se va a convertir a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Va a entrar a mi retículo endoplasmático y la glucosa 6-fosfatasa, que ya la habíamos visto en la gluconeogénesis, la va a romper, se va a formar glucosa y fósforo. Esta glucosa ya puede salir de mi retículo endoplasmático y luego va a salir por el GLUT2 pues, a la sangre, ¿sí? Este es en mi hígado. En cambio, en el músculo, yo ya tengo, pues, esta glucosa 1-fosfato se va a convertir a glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato ya se va a convertir en piruvato y pues ya se puede convertir en acetilcoenzima A y luego pues en ATP por la cadena de fosforilación oxidativa, o se puede convertir en lactato si es una como que fermentación láctica. Y en bacterias pues se puede convertir en etanol, pero nosotros no estamos hablando de bacterias. Entonces ahorita vamos a mi última enzima, que es esta, fosfoglucomutasa. Como yo les había dicho que se formaba glucosa 1-fosfato, mi enzima fosfoglucomutasa va a ser la encargada de convertir la glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Lástima que no coloqué aquí la imagen del proceso de la enzima, pero es literalmente es una mutasa. Al decir que es una mutasa es que va a cambiar, es decir, solo va a cambiar la conformación, la posición en la cual está el grupo fósforo pegado a la molécula de glucosa, ¿sí? Y esta fosfoglucomutasa es interconvertible totalmente. La puede convertir ya sea en glucosa 1-fosfato o glucosa 6-fosfato. Es más, ya me recordé por qué no la coloqué. Porque es la misma, porque esta reacción es reversible. Fosfoglucomutasa, que va a convertir
de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato para la síntesis del glucógeno, y esta reacción es reversible de glucosa 1-fosfato en la glucogenólisis a glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Sí. La reacción es reversible. Ya me recordé por qué no lo coloqué. Y aquí ya terminamos con la degradación del glucógeno. Ahorita solo faltan, son 3 diapositivas que faltan, 3 diapositivas, cabal, y ya terminamos este tema. Este tema era rapidito, gracias a Dios. Este ha sido mi tema favorito. Sí, es que es facilito el tema, la verdad. Entonces, solo vamos a la regulación. Esto es un poquito más complicado, pero igual yo siento que está bastante fácil. ¿Sí? Miren, algo importante. Aquí solo dice fosforilasa B y fosforilasa A. ¿Sí? Esto es lo mismo que glucógeno fosforilasa. ¿Qué es lo que va a pasar? La glucógeno fosforilasa fue la primera fosforilasa que se encontró en toda la historia de la bioquímica. El primer científico que la descubrió fue la primera. Entonces, solo le puso fosforilasa porque fosforilaba. Pero, pues ahorita que ya se descubrió más fosforilasas, ya le pusieron glucógeno fosforilasa. Pero hay libros que se refieren solo a fosforilasa. Entonces es algo importante. Entonces en esta imagen solo se mira fosforilasa B y fosforilasa A. Importante, este glucógeno fosforilasa va a tener como 2 formas. Glucógeno fosforilasa A y glucógeno fosforilasa B. ¿Sí? Lo podemos ver aquí. Esta imagen se puede parecer a la fosfofructoquinasa. No sé si se les hace medio parecido la fosfofructoquinasa en la glucólisis. ¿Cómo es que está regulada? Bueno, a mí se me hace muy parecida. Entonces, prácticamente lo mismo, porque yo voy a fosforilar un lado de mi enzima y con eso la voy a activar y pues voy a desfosforilar un lado y con eso si se dan cuenta, miren, que es la fosforilasa activa, si está fosforilada, va a estar activa y si no está fosforilada, va a estar desactivada. Pero la enzima es la misma enzima, solo que O le sea dicen... A solo es activo y B es que está desactivada. Exactamente, es la misma enzima, solo ¿Por que qué? una está activada y la otra está desactivada, pero está activada pues alostéricamente con un grupo fósforo que está pegado. A los bioquímicos les encanta complicarse la vida. Pues no es a los bioquímicos, es al cuerpo, porque ese proceso los bioquímicos solo lo descubrieron. No. Sí, entonces, no es en serio. Entonces, es el cuerpo, ¿verdad? El que tiene todos esos mecanismos de regulación que van a permitir que todo esté en equilibrio. ¿Por qué es importante esto, que sea una regulación alostérica? Por ejemplo, si miran aquí, yo tengo mi parte inactiva y aquí va la flechita para abajo para mi parte activa. Entonces, Porque no lo necesita siempre, entonces necesita que esté ocupado con una parte cuando no lo necesita y que se active cuando lo necesite. Si no, patología. sí, exactamente. Entonces yo necesito que esté activado solo en ciertos momentos. Como por ejemplo aquí el glucagón. Recuérdense que, ¿qué hacía el glucagón? Cuando yo tengo poca azúcar, yo voy a hacer que yo tenga más azúcar en la sangre. La insulina tenía el efecto contrario. Cuando yo tengo mucha azúcar en sangre, yo voy a permitir mediante mi insulina que esa azúcar entre a las células de mi músculo para que se gaste, ¿sí? Entonces, mi glucagón, ¿sí? Va a hacer que se active mi fosforilasa. ¿Por qué? Porque mi fosforilasa va a hacer que se degrade mi glucógeno. Entonces, se degrada el glucógeno, produce glucosa libre y esa glucosa libre ya entra a la sangre y ya eleva los niveles de glucosa y ya estamos nosotros en equilibrio, ¿sí? ¿Sí me cacharon esa parte? Sí, Mi todo tiene sentido. Perfecto. Mi glucagón va a hacer que mi azúcar se eleve. ¿Y cómo se va a elevar esa concentración de azúcar? Porque mi Disminuyendo la glucagón va a reacción. activar a mi fosforilasa B. Pues va a activar a esta enzima que va a fosforilar a mi fosforilasa, que va a fosforilar a mi enzima fosforilasa, ¿sí? Y esta No, enzima, ahora no. O sea que el glucagón fosforila para que fosforile. no. El glucagón va a activar a esta enzima que se llama fosforilasa B quinasa. Ajá. Y esta es una quinasa, va a fosforilar a mi fosforilasa. Esta fosforilasa ya va a poder meter, pues ya va a poder degradar mi glucógeno. ¿Sí?
Sí. Entonces, lo mismo va a pasar cuando yo tengo, pues, cuando yo tengo suficiente concentración de azúcar en sangre. Si yo tengo mucha concentración de azúcar en sangre, entonces voy a tener esta otra enzima que se llama fosforilasa A fosfatasa, ¿sí? Que es una fosfatasa, va a romper este grupo fosfato, se va a eliminar este grupo fosfato y va a tener aquí, pues, mi fosforilasa desactivada. Al estar mi fosforilasa desactivada, primero, como yo tengo mucho azúcar en sangre, yo no necesito que esté degradando mi glucógeno para que suba más mis niveles de azúcar, porque no tiene sentido, ¿sí? Sí. Entonces, estas dos enzimas van a jugar un papel muy importante en regular a la fosforilasa. La fosforilasa B quinasa y la fosforilasa A fosfatasa, ¿sí? Sí. Otra cosa muy importante es que cuando mi azúcar también va a activar alostéricamente, ¿sí? A mi fosforilasa A. Cuando yo tengo muchas concentraciones de azúcar, si se dan cuenta, aquí tiene como unos huequitos, ¿ve? Se van a pegar las unidades de glucosa. Y estos son como unas antenitas. Estos grupos fosfato van a estar como escondiditos, miren. Cuando yo tengo mucho azúcar, esos grupos fosfatos van a estar libres, van a estar disponibles, ¿sí? Entonces, cuando están disponibles, ya va a poder actuar esta enzima que se llama fosforilasa fosfatasa, que aquí está fosforilasa fosfatasa, y ya va a poder romper estos grupitos. Y ya voy a tener mi enzima desactivada. Y obviamente esta enzima va a estar activada por insulina. ¿Por qué? Porque la insulina se activa cuando hay mucho azúcar en sangre. Si yo tengo mucho azúcar en sangre, no quiero degradar a mi glucógeno porque voy a generar más azúcar. ¿Sí? No, o sea, Porque voy a generar, pues, si yo tengo mucho azúcar en sangre, no quiero, pues, degradar mi glucógeno porque voy a generar más azúcar. pero pregunta, cuando la fosforilasa A está activa, hay insulina. Cuando la fosforilasa está activa, hay glucagón. Ah, cuando la fosforilasa B está activa, hay insulina. Exactamente. ¿Podrías repetir la última parte de la regulación alostérica, por favor? Vale, perfecto. Bueno, entonces, miren, acuérdense, la insulina va a actuar cuando hay mucha azúcar en sangre y Ajá. hay poca. Si yo degrado mi glucógeno, significa que hay poca azúcar en sangre y yo necesito liberar azúcar de mi hígado para mi sangre, para que yo tenga mis niveles estandarizados de azúcar, un No nivel te normal. desmayes. Entonces, cuando hay azúcar en sangre, ¿sí? Esta es la última parte que tú querías. Cuando hay Ajá. azúcar en sangre, cuando hay mucha azúcar en sangre, ¿sí? Yo no necesito estar degradando mi glucógeno. Entonces, este azúcar se va a pegar a mi enzima fosforilasa, que era glucógeno fosforilasa, ¿se recuerda? Ujú. Ah, porque es la que está activada. Pero no entiendo lo del fósforo. Ahorita. Entonces, este fósforo va a estar como que escondidito. Estos grupos fosfato van a estar escondiditos. Cuando se pega la glucosa, estos van a salir como antenitas. Estos fósforos ya van a estar disponibles, ¿sí? Para que mi enzima fosforilasa fosfatasa rompa estos grupos fosfato. Cuando estos grupos fosfatos se rompen, ¿sí? Yo ya voy a tener a mi fosforilasa B. Mi Ah, fosforilasa B está inactiva. Entonces ya no va a poder degradar a mi glucógeno. ya. Gracias. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Los demás? Si no, coma diabético. Exacto. Catherine, Todo bien. ¿segura? Sí, solo pues tendría que volver a ver el video para repasar más. Pero sí la entendí. Perfecto. Diana, me puedes escribir en el chat si no quieres activar el micrófono. O puedes escribir en el chat de WhatsApp. Yo tengo el celular activo. No, sí, está bien. Perfecto. Es que quiero que en serio
les cachen bien, porque ya lo último, y quiero que todos me ganen, en serio. Pues ya deberías de darnos clases el otro semestre. Eso va a ser, eso pues solo ahorita, antes de responder tu pregunta, eso va a depender totalmente de ustedes. Yo me quiero esforzar muchísimo para que cachen y que agarren toda la información, pero pues al final recuérdense que ustedes son los que se ganan sus puntos. Yo quiero que ganen, pero pues si no se merecen ganar, pues no les voy a dar el curso gratis tampoco, ¿verdad? Pero por eso quiero que me cachen muy bien, por favor. Entonces, aquí esta es otra vez la imagen que... Esta otra imagen como que más o menos activa, describe cómo es que se va degradando el azúcar. El glucógeno, pues, para generar azúcar. Cuando hay glucagón o adrenalina, la adrenalina también lo activa. No les dije. Cuando hay adrenalina y calcio, ¿sí? También se activa. Esta fosforilasa B quinasa, ¿sí? Que va a formar, que va a ser la forma activa de mi fosforilasa. ¿Por qué? Porque el calcio está relacionado con la contracción muscular, recuérdense. Entonces, si yo tengo calcio, yo voy a tener mucha contracción muscular. Y si yo tengo mucha contracción muscular, lo más probable es que yo vaya a querer degradar mi glucógeno que yo tengo en los músculos para poder seguir generando la energía para poder mantener mis contracciones musculares. Es por eso que el calcio va a activar también esta enzima, porque como el calcio ya les había dicho que actuaba para, pues, para la contracción de los músculos. Tengo otra pregunta random. ¿Adrenalina es lo mismo que epinefrina? Sí, es lo mismo. Epinefrina y adrenalina es lo mismo. Es como decir paracetamol y acetaminofén. ¿Por qué tiene dos nombres? Saber. Porque a los bioquímicos les gusta complicarse la vida. Pues no son los bioquímicos en realidad, pero porque no sé A los quiénes farmacéuticos. tampoco. Son los científicos que yo no sé por qué le pusieron dos nombres. No entiendo. Pero bueno, no importa. Sigamos. Entonces, pues yo tengo aquí mi adrenalina y mi glucagón, y si se dan cuenta, pues como que van a activar, pues van a generar una serie de cascadas a lo largo, y al final yo voy a hacer que mi glucógeno se degrade a glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Esta cascada, la verdad, no la voy a describir no la voy a enseñar tan a detalle, porque hay partes que no hemos visto, como por ejemplo la adenilciclasa que genera el AMP cíclico. Sí, entonces no. Yay. El objetivo es que la adrenalina y el glucógeno van a hacer que aumente la concentración de glucosa en sangre. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Degradando glucógeno. Ahora falta la otra enzima, que es la glucógeno sintasa, también obviamente va a estar regulada. Si una está regulada, pues la otra también. ¿Qué va a pasar con estas al revés? ¿Sí? Mi glucógeno sintasa A, que va a ser la activa, va a estar desfosforilada. Y mi glucógeno sintasa B, que va a ser la inactiva, va a estar fosforilada. Va a ser al revés que con la glucógeno fosforilasa. ¿Sí? Sí. Entonces, la enzima que va a realizar esta degradación, pues esta fosforilación, y va a activar a mi glucógeno sintasa, ¿sí? Y va a inactivar, perdón, a mi glucógeno sintasa, es esta, que se llama glucógeno quinasa, sintasa quinasa. Cuando mi glucógeno sintasa quinasa va a estar activa, se va a desfosforilar mi glucógeno sintasa, y yo no voy a hacer glucógeno, ¿sí? Y pues cuando esta que es PP1, que es la misma enzima que se llama fosforilasa fosfatasa, ¿sí? Va a activar mi síntesis de glucógeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo tengo pues, mucha azúcar, yo voy a necesitar hacer glucógeno, ¿sí? ¿Estamos totalmente de acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, cuando yo tengo mucha azúcar, yo voy a necesitar hacer más glucógeno. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si yo tengo insulina, que mi insulina va a decir que tengo mucha azúcar en sangre, yo voy a activar a mi glucógeno sintasa porque yo voy a hacer glucógeno.
Si yo tengo glucagón y epinefrina, significa que yo tengo poca glucosa en sangre. Entonces, si yo tengo poca glucosa en sangre, ¿para qué voy a hacer más glucógeno que va a disminuir aún más mis concentraciones de azúcar en sangre? Entonces, la va a desactivar. Si yo tengo glucosa 6-fosfato y glucosa, voy a activar también mi síntesis de glucógeno. ¿Por qué? Porque la glucosa 6-fosfato iba a decir, bueno, yo tengo mucho azúcar, porque la glucosa 6-fosfato iba a decir, hagamos glucólisis. Y la glucólisis solo se hacía cuando había mucho azúcar en sangre. ¿Sí? Sí. Entonces, yo aquí tengo pues esta otra imagen de cómo la insulina, mediante una cascada bien compleja, esta es la misma cascada que yo les dije que expuse cuando yo estaba recibiendo la bioquímica. La que tenías que ganar. ¿Qué manda? La presentación que tenías que ganar. Ajá, la presentación que tenía que ganar exactamente. Entonces mi insulina, si se dan cuenta, va a hacer que se active mi glucógeno sintasa A, que es la que va a estar desfosforilada. Y eso pues va a hacer que yo sintetice más glucógeno. ¿Sí? Sí. Y pues obviamente también mi insulina va a inhibir mi glucógeno sintasa quinasa, porque mi glucógeno sintasa quinasa va a hacer que mi glucógeno sintasa esté desactivada. Y si yo tengo insulina, yo quiero hacer glucógeno, porque yo tengo mucha azúcar en sangre, necesito o gastarla o guardarla. ¿Sí? Y aquí ya terminamos esta clase.